Recordemos algunas cosas importantes. Lo primero que hay que decir es cuando un proyecto inicia, dentro de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando se arma un plan de gestión de un proyecto, plan para la dirección del proyecto, es determinar todos los ítems de configuración. Recordemos que ese es un elemento esencial porque los ítems de configuración lo que nos determinan es aquellos elementos a los que tendremos que controlarles efectivamente las actualizaciones y cambios que puedan ir surgiendo durante el proyecto. Entonces, ese es el primer elemento. Ya una vez que un proyecto inicia, efectivamente nosotros nos pueden llegar diferentes tipos de solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio, acordémonos que pueden ser cambios a documentos del proyecto, pueden ser cambios a documentos del proyecto o planes del proyecto también, cambios a las líneas base, o cambios a los entregables. Entonces, cuando nos llega una solicitud, dentro de las primeras cosas que tenemos que hacer siempre es determinar si ese cambio afecta o no la triple restricción. Esa es una característica importante que tenemos que considerar. Bueno, incluso un punto antes, si los documentos que se vean afectados o que forman parte de la solicitud del cambio son documentos que no han salido en versión formal, sino son versiones borrador, no requieren control de cambios. Recordemos ese otro tip importante. No requieren control de cambios, sino solo cuando ya son documentos en versiones formales. Otro elemento importante, hay cambios que no afectan la línea base. Los cambios que no afectan la línea base, sino que simplemente una de dos, refieren a una actualización de un documento, pues simplemente se va y se ajusta el documento a través de los, digamos, los ciclos de elaboración, revisión y aprobación definidos, y simplemente se actualizan los documentos. Pero cuando los cambios afectan la línea base, pues ya sabemos que tiene que haber todo, el proceso de control de cambios siempre implica que haya una evaluación del impacto. El impacto particularmente en la triple restricción. Claro, se puede evaluar otros elementos adicionales como los riesgos, la satisfacción del cliente o la calidad, pero particularmente en la triple restricción. Estas evaluaciones las puede hacer el gerente del proyecto con su equipo y luego, dependiendo de si ese cambio que afecta digamos, la línea base, o que afecta, más que la línea base, perdón, si afecta la triple restricción del proyecto, si esa afectación de la triple restricción, alguno de los elementos de la triple restricción, implica un cambio en la línea base, ya sabemos que la sugerencia es que sea un cambio aprobado por el sponsor o el cliente. Y si no afecta la línea base, pues que lo apruebe el gerente del proyecto. Entonces, un tema fundamental en cualquier proyecto es siempre seguir de manera muy rigurosa los pasos y las autorizaciones correspondientes, los análisis correspondientes, y de manera que solo al proyecto se implementen cambios aprobados. En algunos casos existen proyectos que incorporan, lo mencionamos también en nuestras clases, incorporan lo que se llama un comité de control de cambios. Si el comité de control de cambios forma parte del esquema, pues es en ese escenario en el que se aprueban los cambios. En ocasiones, a pesar de que se apruebe por el control de cambios, algunos cambios pueden requerir la aprobación del cliente.
Eso es y también un elemento que suele pasar, que así lo aprobemos internamente, el cliente que muchas veces hace el rol de patrocinador, tiene también que aprobarlo. En ocasiones también el cliente forma parte de ese comité, pero si no forma parte del comité, es muy posible que toque aprobarlo y que pueda incluso significar un cambio a un contrato, una adición o una modificación, una prórroga al contrato. Bueno, profe, muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿qué debe llevar un plan de gestión de cambios? Por favor, ilustrar o escribir qué debe llevar un plan de control de cambios por... Ah, bueno, la estaba volviendo a repetir. ¿Qué debe llevar un plan de gestión de cambios? No, digamos, elementos importantes, ya los hemos mencionado. Eh, yo creo que un plan de control de cambios debe poder direccionar varias cosas. Eh, primero, primero, debería direccionar que todo cambio, así sea inicialmente formulado de manera verbal, debe terminar siempre en una solicitud escrita. Eso debería, a veces salen cambios incluso en reuniones de seguimiento de proyecto o en algunos escenarios de análisis de riesgos. Así salga en el escenario que salga, las solicitudes de cambio siempre deben transformarse en una solicitud escrita. Una solicitud escrita que debería, una vez se registra la solicitud, incluirse en un log de control de cambio, de controles de cambio. Lo ideal es que uno pudiera tener hay proyectos que pueden llegar a tener 50, 70, 100 cambios. Entonces es bueno tener pues yo lo digo, un cuadro en donde uno tenga toda la información de los cambios, pero si hay algún sistema, digamos, informático que permita controlar y mantener los cambios, pues también funciona. Entonces es importante siempre, una vez se recibe una solicitud física, escrita, se ha traducido en una solicitud escrita, siempre se deben inscribir en, en un registro de controles de cambio. Otro elemento fundamental es que definamos siempre en un plan de estos qué pasa, cuál es el camino a seguir para los cambios que no impliquen un ajuste de algún elemento de la triple restricción. Entonces, mencionábamos en nuestra clase que a veces hay cambios que son simplemente en los documentos. Entonces, también es un control de cambios que surge de una solicitud, pero no tiene que seguir el análisis de impacto que hemos mencionado, sino simplemente va a un ajuste del proyecto, un ajuste en el documento o los documentos afectados. Podría uno incluso pensar que eso es más un control de cambios, lo que surge para este tipo de documentos o de cambios que no afectan un elemento de la triple restricción. Pero si afectan algún elemento de la triple restricción, alcance, tiempo, costos, eh, lo que nosotros deberíamos considerar es eh, inmediatamente la evaluación del efecto, del impacto de ese cambio. Esa evaluación nos debe llevar a conocer todos los elementos críticos de si se que implicarían si el cambio se autoriza, buenos y malos, ¿no? No solo negativos, también positivos, qué efectos positivos puede tener el cambio. Y un elemento importante que debe tener un plan es siempre determinar qué roles son los responsables de cada una de esas actividades, de documentar las solicitudes de cambio, de hacer los análisis, de determinar si afecta o no la triple restricción. Luego, los niveles de autoridad de quienes aprueban los cambios, eso es fundamental. Una propuesta es que no necesariamente todos los cambios tengan que llegar al sponsor o al comité de control de cambios.
que era lo que les mencionaba ahora. Si afecta la triple restricción, pero al afectarla no supera la línea base ya autorizada del proyecto, el cambio podría ser autorizado directamente por el gerente del proyecto. Eso hace que haya cambios que no tengan que esperarse hasta que haya reuniones de controles de cambio, que puede pasar 15 días si no están todos los del comité o que el sponsor no está, sino que el mismo gerente pueda tener cierta autoridad para aprobar algunos tipos de cambios, por ejemplo esos, los que no sobrepasen, los que a pesar de que afecten la triple restricción, no afecten la línea base. Yo creo que esos son elementos fundamentales que debe considerar y siempre, 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 un elemento que no se nos puede olvidar es, sea que se decida aprobar, rechazar o aplazar un control de cambios, siempre se notifique a los interesados y sobre todo al originador de la solicitud de ese cambio. Nunca debemos quedarnos con esa información solo al interior del proyecto porque hay personas o interesados expectantes de esa respuesta. Entonces, yo creo que esos son los elementos más importantes a considerar en un procedimiento de esta naturaleza. Los roles muy claros, las responsabilidades muy claras y un formatos tanto de la solicitud de cambios como del log de control de cambios, que le digo log, un registro de controles de cambio, me parece que son elementos críticos y fundamentales en un plan de esto. Profesor, Vale, una profe. pregunta. Ok, sigue José. ¿Quién define ese límite en las líneas base o en las líneas bases? ¿Lo hace el gerente, lo hace el sponsor, lo hacen en común acuerdo? Eh, la propuesta de línea base, la propuesta de las líneas base y definir si al gerente del proyecto se le asigna esa autoridad o no. La propuesta la hace el gerente del proyecto cuando está haciendo el plan para la dirección del proyecto, porque en ese plan hay unos planes como el plan para la gestión de cambios y el plan de gestión de configuración, en donde queda este tipo de información propuesta. Sin embargo, los planes, o mejor dicho, el plan para la dirección del proyecto debe llevar la aprobación del sponsor. Entonces, en el momento en que el sponsor va a aprobar el plan para la dirección del proyecto, pues asumirá o rechazará ese nivel de autoridad que está solicitando el gerente del proyecto y puede decir no, todos los cambios así sigan dentro de la línea base, yo sponsor los quiero seguir aprobando. Entonces, el plan para la dirección del proyecto debe llevar la aprobación del sponsor. Entonces, en ese momento queda aprobado si se acepta o no esa nivel de autoridad para el gerente del proyecto o no. Ok, profe. José, ¿quedó respondida a tu pregunta? Bueno, continuemos Sí, con la profe, tercera. muchas gracias. Gracias, profesor. Con gusto, José. La tercera pregunta, cuando se cierra un proyecto que se debe tener en cuenta desde el punto de vista de gestión de la integración, ¿qué se debe tener en cuenta? Es muy posible que ustedes ya hayan visto eh, todo el tema de cierre con Claudia Paipa. Es posible. Todo el concepto de cierre es, digamos, el proceso de cierre de un proyecto, todo es de gestión de integración. Entonces digamos, un poco la pregunta de qué elementos de integración se consideran para un cierre, pues en realidad todo lo de cierre es integración, ¿de acuerdo? Entonces, hay elementos fundamentales que hay que considerar cuando uno va a hacer un cierre
de un proyecto, es que seguramente, como les digo, les vuelvo a decir, seguramente ya los habrán visto incluso con Claudia. Uno de los elementos fundamentales es el que tiene que ver con realizar, digamos, vamos a hacer lo que se llama el cierre administrativo del proyecto. Un cierre administrativo de un proyecto incluye varios elementos importantes. Uno de ellos es lo que tiene que ver con la conformación y entrega del archivo del proyecto. Ese es un elemento súper importante. Otro elemento súper importante es la liberación de todos los recursos del proyecto. Entonces me refiero a instalaciones, me refiero a equipos de cómputo, puestos de trabajo. Si yo ya estoy entregando mi proyecto, entonces pues libero este tipo de recursos que se le habían asignado al proyecto. Otro elemento importante, fundamental, que en la versión anterior del PMBOK lo tenía como un proceso separado, que era de la línea del área de conocimiento de adquisiciones, de gestión de las adquisiciones, era el de cierre de todas las adquisiciones, cierre de todas las compras. Ese proceso antes estaba en el área de conocimiento de adquisiciones, pero ya se integró, se unió a un solo proceso que es el de cierre del proyecto. Entonces ya es también de integración. Entonces un elemento importante de un cierre de un proyecto es cerrar todas las adquisiciones. ¿Qué significa cerrar todas las adquisiciones? Primero, resolver si hay controversias, si hay controversias con el proveedor, si hay reclamaciones, y bueno, ahí entraría toda esa línea de soluciones alternativas a los conflictos, arbitramiento, digamos, amigable componedor, todos esos elementos de soluciones alternativas a la solución de conflicto, incluso hasta llegar a temas judiciales. Cerrar adquisiciones, pagar todo lo que se deba a los proveedores, o sea, saldar las cuentas del proyecto, cerrar cuentas del proyecto. Ese es otro elemento fundamental, muy importante el tema de adquisiciones, porque acordémonos que siempre las adquisiciones tienen un componente legal que siempre está presente hasta que se cierra la adquisición, incluso después, porque después pues uno por lo general adquiere cosas con garantías de más tiempo, de estabilidad, de calidad. Entonces, así yo cierro el proyecto, las adquisiciones, pues queda un vínculo contractual aún vigente. Otro elemento importante es si me sobraron materiales o insumos del proyecto, también, así como el archivo, tengo que hacer un proceso ordenado de entrega de ese inventario sobrante de una manera formal para entregárselo a la organización. Otro elemento fundamental, y todo lo que estoy mencionando es de integración, todo, por lo que les digo, todo el concepto de cierre de un proyecto es de integración. Y un elemento crítico es un informe final del proyecto. El informe final del proyecto es un elemento fundamental en donde se debe describir, entre otras cosas, si el proyecto cumplió sus objetivos de alcance, de calidad, de costos, de cronograma, otro elemento absolutamente importante son las lecciones aprendidas del proyecto. ¿Qué cosas se harían nuevamente y qué cosas no se deberían hacer en otro proyecto si hubiera la posibilidad de volver a hacerlo de nuevo? Además de un informe final, o un elemento absolutamente crítico es confirmar la aceptación y la entrega de los productos del proyecto al cliente. Entonces hay una transferencia, incluso en algunos proyectos esa transferencia es bastante compleja. Hay unos procesos de entrega que pueden tardar casi 6 meses, un año, entregando los productos en una refinería, por ejemplo,
hacer una entrega para un cliente es absolutamente grande, implica también manuales de operación, manuales de mantenimiento, capacitaciones, unas pruebas finales, bueno, una gran cantidad de cosas que implican terminar el, el proyecto, y entregarle al cliente de manera ordenada el producto que él había requerido, lograr del cliente los pasisalvos correspondientes, las entregas a satisfacción, es fundamental. Todos estos elementos son absolutamente críticos para lograr un cierre ordenado. Acordémonos también, lo mencionamos en nuestras clases, que todo proyecto desde el punto de vista del PMI debe abrirse formalmente y debe cerrarse formalmente. Entonces, el cierre formal implica toda esta serie de actividades de manera organizada, desarrolladas de manera organizada. Un último punto que se estaba pasando por alto, pero es importante también en un cierre, es hacer un chequeo por todas las actividades de las diferentes áreas de conocimiento para asegurarse que no hay actividades pendientes, que las actividades de alcance están todas terminadas, las de calidad están terminadas, las comunicaciones están terminadas y todas están respondidas, los riesgos se quedaron todos cerrados, cada una de las áreas, los recursos, todos, bueno, ya lo mencionamos ahora, todos liberados, todos los pagos ejecutados, las adquisiciones completadas y cerradas. Es decir, un paso por todas las áreas de conocimiento asegurándose que no quedó ninguna actividad pendiente de ejecutar. Gracias, profe. Con respecto a la anterior pregunta, nos dicen cómo se debe cerrar un proyecto cuando el operador cede un contrato o el operador se multa y el proyecto no se finaliza o se suspende. Lo anterior visto desde un interventor cuando tiene ese caso en el contrato de aporte. No alcanzo a comprender lo de contrato de aporte, ¿qué quiere decir Juan Manuel? Pero lo cierto, digamos, bueno, un proyecto se cierra porque se terminó todos los productos y se lograron los objetivos, o también se puede cerrar, como lo mencionaba Juan Manuel, de manera anticipada, por varias razones. Una de ellas, porque en algún momento del proyecto se determina que no se van a lograr los objetivos del proyecto, entonces ¿para qué lo sigo ejecutando? O también a raíz de problemas contractuales con un cliente principal, que puede llevar incluso conceptos de caducidad del contrato o la necesidad de ceder el contrato a un tercero. Pero al margen de los inconvenientes contractuales y legales que eso implica, porque, digamos, todo, cuando surgen estas multas o conceptos de caducidad, empiezan realmente problemas muy complejos de controversias contractuales, pueden llevar a estamentos judiciales y a intervenciones muy complejas que pueden durar 5 años en proceso de desarrollo. Al margen de todos esos temas y arandelas jurídicas absolutamente críticas, jurídicas y contractuales, en ese momento en el que sea necesario ceder o terminar un contrato o un proyecto de manera anticipada, todas las actividades de cierre que mencioné también se deben ejecutar. Entonces, tengo que hacer un inventario de todos los productos, del estado de todos los productos que alcancé a terminar, de cuáles quedaron validados, cuáles quedaron en proceso, cuáles quedaron sin iniciar. Tengo que hacer una validación de absolutamente de todos los costos involucrados hasta ese momento. Seguramente voy a intentar como proveedor poder reclamar y tener la posibilidad de hacer reclamaciones al cliente por todos los costos involucrados en el proyecto. Entonces voy a tener que tener
muy claro todos los costos de mi proyecto, pero eso también lo tengo que hacer así sea en el cierre normal. En el cierre normal también tengo que tener muy claro todos los costos de mi proyecto. También voy a tener que hacer un informe final que tiene que condensar toda la situación en la que queda el proyecto, todos los recursos involucrados, hasta dónde se avanzó, las comunicaciones, la atención a las respuestas de la interventoría, del cliente principal, pero también tengo que liberar recursos, los recursos del proyecto tengo que también en liberarlos, así como lo decimos en el cierre normal de un proyecto, hay que liberar todos los recursos de personal, de maquinarias, de instalaciones, de puestos de trabajo, hago la liberación, todos los archivos del proyecto también tengo que organizarlos y entregarlos a la organización, todo lo que yo tenga pendiente de pagos a proveedores también tengo que parar y cerrar las adquisiciones. Claro, todo eso se vuelve un tema muy complejo, sobre todo desde el punto de vista legal, porque también a mí me caducan el contrato o tengo que hacer el contrato, pero todas las obligaciones que yo tenía desprendidas hacia contratos con terceros también se van a ver afectadas. Entonces, ahí hay un tema legal que también es complejo y es cómo cierro todas mis adquisiciones también de manera anticipada, para buscar también que no haya una reclamación de los proveedores hacia el proyecto y termine siendo aún más costoso el proyecto por todos lados. Mejor dicho, en conclusión, el cierre aplican las mismas actividades en gran medida, pero por ser un cierre anormal, el tema jurídico y legal y contractual se vuelve absolutamente crítico. Entonces, el cierre ya el gerente del proyecto va a tener que estar acompañado de abogados que van a tratar de proteger al máximo el proyecto y su efecto sobre los dueños del proyecto, ¿no? Entonces va el tema hay toda la línea de cierre administrativo, el gerente del proyecto va a poder desarrollarlo, pero hay temas legales que ya toca escalarlos con abogados para ese tema, ¿no? Bueno, profe, gracias. Daniel Sarmiento pregunta que cómo se hace el cierre de un proyecto social. Pues mira que seguramente cada tipo de proyecto tiene unas particularidades muy específicas, pero desde el punto de vista del PMI y la buena práctica del PMI, todos los proyectos pasan por este tipo de prácticas, así como como uno no dice cómo se hace un project charter para un proyecto de construcción o cómo se hace un project charter para un proyecto social, porque al final los project charter son el mismo tipo de información, simplemente pues que se aplica a la naturaleza específica del proyecto. De la misma manera, un proyecto de tipo social, pues el cierre incluye cada una de las mismas actividades que estamos pensando en el otro lado. Claro, algunas con más rigurosidad que otras. Es posible que el proyecto social, digamos, es posible que no entregue productos tangibles como si lo entrega lo que hablamos ahora de una refinería. Entonces, seguramente el proceso de entrega formal al cliente sea diferente. Si es que hay un cliente, por lo menos lo que sí hay es un patrocinador, entonces hay que hacer alguna entrega, pero seguramente es mucho más suave que la entrega a una refinería, pero igual hay que hacer una entrega al cliente, igual hay que hacer un informe final, igual hay que liberar recursos, igual si yo hice adquisiciones, tengo que cerrar las adquisiciones, hacer los pagos pendientes, solucionar las controversias que yo tenga. Entonces, el cierre de un proyecto mm, en- tiene las mismas actividades en general y alguna particularidad muy específica que pueda haber por el tipo
de proyecto, pero en general son las mismas actividades. Bueno, profe, gracias. Una pregunta de Marcela dice que en la guía de la última actividad menciona que la solicitud de cambios número 1 aparece en el anexo número 2, pero está en blanco. Y bueno, eso nos toca es preguntarle a la especialización, pero ¿lo detectaste ahorita o cómo hiciste entonces para hacer el taller? Porque no recibí de ningún estudiante una reclamación de que faltara alguna información para hacer el taller. Es la primera vez que alguien me menciona eso, de que faltaba información. Si quieres, continuamos con la próxima pregunta y ya esperamos a que Marcela se conecte o responda de dónde sacó la información. Sí, sí, porque la verdad es que de ninguno de mis estudiantes de los 4 cursos me había mencionado que no tuvo alguna información para poder hacer el taller. Entiendo que todos lo pudieron hacer. Bueno, profe. La siguiente pregunta es, ¿qué se debe hacer cuando un proyecto tiene inyección de capital y el presupuesto aumenta? Pues no, digamos, no comprendo bien la pregunta, porque inyección de capital, a qué referencia? ¿Será que el proyecto aumentó su alcance y requirió más dinero de parte de los dueños del proyecto? Eh, o a qué querrá decir que se le hace un aumento o una inyección de capital? Eh, Porque la única manera en que yo veo claro que a un proyecto se le tenga que meter más plata, en principio debe ser por un aumento en alcance, por un aumento en alcance. Ese es digamos, el mejor escenario. Otro escenario que ya no es tan bueno es si el proyecto hay que meterle más plata porque hay que inyectarle capital, hay que inyectarle plata por sobrecostos en el proyecto. Entonces, si yo voy sobrecosteado, es decir, ya tengo un CPI por debajo de 1, que esté por ahí por punto 8, punto 7, que empiece uno a ver que el proyecto va a tener un estimado a la terminación eh, que claramente se desfasa del presupuesto aprobado, pues ese es otro escenario en donde hay que inyectarle más plata al proyecto, pero no fue generado por un mayor alcance, sino fue generado por por un desfase frente a los costos presupuestados. Y ese desfase de los costos presupuestados puede ser o porque estamos teniendo un mal desempeño de costos, o porque se estimaron mal los costos. Cualquiera de los dos puede ser la causa raíz del problema. Entonces, si es uno u otro caso, si es uno u otro caso, seguramente voy a tener que involucrar una solicitud de cambios al proyecto. Una solicitud de cambios orientada, por ejemplo, a reducir eh, las especificaciones de los recursos. Si eventualmente yo tenía mi proyecto contemplado una persona experta de 20 millones de pesos y ya necesito liberar plata, pues ya no lo voy a hacer con una persona de 20, sino de pronto una de 10. Entonces, eso va a tener un efecto en mi línea base, y voy a poder liberar algunos recursos. Pero lo que quiero decir es que una inyección de capital, sea por un mayor alcance o sea porque estoy eh, por encima del presupuesto y necesito una aprobación de más recursos, tienen que pasar por una solicitud de cambio. Es una solicitud de cambios que se debe tramitar de acuerdo con el procedimiento de control de cambios para que
acepte el nuevo alcance o el mayor alcance y se apruebe el efecto de ese mayor alcance, tanto en cronograma como en costos seguramente en contingencias y en reservas del proyecto. O también una solicitud de cambios para afectar los recursos, los costos de los recursos para el trabajo faltante, de manera que el mal desempeño o bajo desempeño de costos que he tenido hasta ahora pueda yo recuperarlo de alguna manera en el trabajo que falta por hacer, que pueda yo cambiar algunos recursos, reducir, digamos, claro, eso tiene sus efectos en los riesgos del proyecto también, pero bueno, es otra manera en la que yo puedo tratar de eh, incorporar al proyecto nuevos, un capital adicional por sobrecostos y por un desfase en el presupuesto. Bueno, la siguiente pregunta es, si en la ejecución de un proyecto se materializa un riesgo no identificado, ¿qué pasa con las reservas de contingencia y de reserva de gestión? Y en caso de que no se puedan tocar, ¿de dónde sale el dinero? Pues un riesgo no identificado, si se materializa, la fuente a la que se recurre, y lo hemos mencionado, seguramente en sus clases lo han visto, es la reserva de gestión. ¿Eso qué significa? Que la reserva de contingencia no se ve afectada de ninguna manera por, ese, por esa materialización del riesgo. El que se afecta es la reserva de gestión. Entonces, digamos, mi propuesta es que el consumo de cualquiera de las dos reservas sea un consumo controlado. Eh, ¿Controlado en qué sentido? En un cambio, en un control de cambios. Debe entrar por una solicitud de consumo de una reserva justificado por la materialización de un riesgo que en donde está toda la evaluación del impacto de esa materialización, cuál es la pérdida en plata y cuál es la pérdida en tiempo por ese riesgo materializado. Con base en esa solicitud se debe aprobar el consumo de la reserva de gestión. Entonces, voy a tener yo, incluso aprovecho y les recuerdo, el informe de gestión o de desempeño del proyecto debería tener un seguimiento a los riesgos y en el seguimiento a los riesgos tendría yo que tener un seguimiento a los riesgos identificados y a los riesgos no identificados. Dentro del capítulo de riesgos no identificados, lo que yo voy a tener que ver es si en el periodo se materializó algún riesgo no identificado. Entonces, si es así como es la pregunta, se materializó un riesgo, entonces yo voy a tener que decir, en este periodo se materializó 1, 2 o 3 riesgos no identificados y digamos, la pérdida o el impacto del riesgo 1 fue 20 pesos, el del riesgo 2 fue 30 y el riesgo 3 fue otros 20, entonces el impacto en costos fue de 80 o de 70 pesos. Esos 70 pesos se solicita usarlos o ser fondeados por la reserva de gestión. Entonces se hace una autorización del consumo de esa reserva de gestión y el informe debe mostrar cómo por la materialización de esos riesgos la reserva de gestión que estaba en 200 pesos quedó en 130 al final del periodo de reporte. Entonces, se hace el consumo, mi propuesta, sea de una reserva o de la otra, debe ser mediada por un control de cambios que tenga la formalidad y la autorización correspondiente. Pues es lo que yo creo, porque históricamente lo que veo en muchos trabajos, sobre todo en los trabajos de grado, o sea, con estudiantes, es que simplemente se me materializó un riesgo y de un momento a otro bajaron la plata de la reserva y ya
sin un proceso muy controlado y autorizado por, por las, por las partes que tienen el nivel de autoridad correspondiente. Entonces, creo que si se introducen por un control de cambios, porque al final lo que estamos haciendo es tocando unas reservas que no son plata de bolsillo, que eso no es una bolsa que yo, que no es una caja menor que yo meto y saco plata, sino que debería ser un proceso muy controlado, autorizado por la autoridad correspondiente y totalmente claro en su contabilidad para ir llevando el registro contable correspondiente de esa reserva. Ok, profe, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se gestiona y documenta un gasto de las reservas de contingencia y reservas de gestión? ¿Cómo lo podemos documentar? Bueno, mira que lo estábamos, yo creo que está muy alineada con el punto anterior, porque lo que yo sugiero es que la documentación sea a través de una solicitud de cambio a la reserva, a la reserva que corresponda, en donde la solicitud de cambio debe describir y justificar por qué se requiere el consumo de esa reserva, cuál fue el riesgo que se materializó, cuál es la cantidad de dinero que se requiere para cubrir y recuperar el proyecto por la materialización del riesgo, qué efecto tiene en el cronograma también para que se autorice el consumo de la reserva de cronograma o la reserva de dinero, bien sea de la contingencia o de gestión. Entonces, para mí, el mejor escenario y el más controlado y más riguroso es que sea por controles de cambio. Es la manera que me parece que es la mejor manera de hacerlo. La siguiente pregunta es, ¿el director puede en algún caso aprobar un control de cambio? ¿Y en qué casos? Eh, yo creo que los cambios, lo primero que decíamos es que hay solicitudes de cambio que son pues, especialmente documentales, a documentos del proyecto. Esos documentos, esos cambios a los documentos del proyecto, eh, perfectamente los puede aprobar el gerente del proyecto o incluso personas de menor rango dentro del proyecto cuando son, por ejemplo, cambios en algún plan del proyecto o en algún documento del proyecto. Pero si los cambios implican un impacto en alguna variable de la triple restricción, es decir, que cambia el alcance, que cambia los costos o que cambia el cronograma, la propuesta que yo les llevo y les he dejado sobre la mesa es que a- si, impacta algún elemento de la triple restricción, pero no afecta la línea base autorizada del proyecto, es un cambio que lo puede autorizar el gerente del proyecto. Pero por otro lado, si impacta alguna variable de la triple restricción, pero si afecta la línea base del proyecto, entonces que sea aprobado por el cliente o el sponsor. Ok, profe, muchas gracias. La siguiente pregunta es la gestión de la configuración, ¿para qué sirve y cómo la podemos utilizar en el proyecto? La, 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 mm, la gestión de la configuración es un elemento absolutamente clave para el éxito del proyecto, absolutamente clave. Eh, y, 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 y su objetivo final es asegurar que todo lo que se había comprometido con el cliente o lo que esté vigente de compromiso de requisitos con el cliente se implementaron en el proyecto. Entonces, como hay requisitos del cliente que pueden evolucionar a lo largo del tiempo,
eh, no deberíamos nosotros al final entregar un producto que no haya contemplado esa evolución. Entonces, puede afectar de manera contundente el éxito del proyecto si yo no tuve una buena gestión de la configuración, si hubo ítems de configuración que a pesar de que hubo cambios aprobados, esos ítems no se actualizaron y terminé yo entregando algún producto al cliente que no cumpliera sus requisitos vigentes. Entonces, que el cliente haya aprobado un cambio de color blanco a negro en un determinado producto y que yo, a pesar de esa aprobación, no hice el control de la configuración correspondiente, no incorporé el cambio en ese requisito y en el entregable correspondiente, y al final le seguí entregando blanco. Entonces, imagínense la insatisfacción del cliente cuando recibe algo que no es lo que cumple sus requisitos vigentes. Es absolutamente delicado y puede implicar reprocesos, puede implicar multas, puede implicar sobrecostos. Bueno, es bastante enredado. Yo eh, tengo que asegurarme siempre, siempre que los requisitos vigentes de proyecto y especialmente de producto siempre estén controlados y yo me asegure que los entregables correspondientes van a producir ese requisito, van a cumplir ese requisito. Gracias, profe. La última pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de controlar los cambios en un proyecto? Bueno, yo creo que fundamental, absolutamente fundamental, es más tener un procedimiento muy claro y ser muy disciplinados en la implementación del proyecto, de ese procedimiento para el control de cambios. Eh, todo, todos los proyectos tienen cambios, siempre. Nosotros no vamos a esperar que, mejor dicho, si ustedes ahorita están haciendo proyectos que son en buena medida académicos, ahí eventualmente no se ven tanto los cambios, pero en la vida real los proyectos, los cambios son inherentes a los proyectos. Entonces, tenemos que estar absolutamente preparados, sobre todo metodológicamente, con un procedimiento que nos controle la llegada de cada solicitud, cómo la vamos a manejar, quién la revisa, quién hace la evaluación de los efectos que tiene el cambio, en dónde se registra, quiénes tienen la autoridad para aprobarla. Entonces, digamos, la buena práctica desde el punto de vista del PMI es contar con un plan de gestión de manera previa que gobierne cada uno de estos pasos y cuyo objetivo final es asegurarnos que solo los cambios autorizados entren al proyecto, que no nos pase que el proyecto se empiece a llenar de cambios no autorizados, porque eso es de las peores cosas que le pueden pasar a un proyecto, es lo que ustedes en inglés seguramente vieron como scope creep, y es el deterioro del alcance, es decir, la inclusión de cambios no controlados al alcance. Gracias, profe. Nos pregunta Daniel que si nos puedes hacer un resumen de cómo se ejecuta, una pequeña explicación de cómo se hace el taller. ¿Cuál taller? El que nos pusiste para la exposición. Estamos hablando de cuál, el del control de cambios el de la bicicleta. No, el siguiente, el que nos toca para la última clase. Para la última clase, La presentación final. la presentación final. Ya tuve la última clase para 3 de mis 4 grupos, solo me queda un grupo. Entonces, digamos, ese taller o esa
presentación para los que aún no han tomado la última clase, están en eso, tiene que tener dos grandes componentes. Un primer componente mostrando el desempeño del proyecto durante las 6 primeras semanas. Ese desempeño del proyecto surge a partir de la información que aparece en el taller, tanto del avance del proyecto como de los costos. Esa información ustedes la deben traducir, que esa información que aparece ahí es lo que se llama en el PMBOK datos de desempeño del proyecto. Esos datos de desempeño del proyecto, es decir, información de cuándo inicia, cuándo termina un entregable, cuántos fueron los costos, eso es información, eso se llaman datos de desempeño del proyecto, que ustedes deben traducir en información de desempeño del proyecto. La información de desempeño es cómo eso lo traducen a indicadores, particularmente para el caso del taller de la última clase, indicadores de valor ganado, y adicionalmente no solo tener la capacidad de poner información de esos indicadores en algunas de las gráficas, modelos de gráficas que yo les entregué, sino tener la posibilidad de analizar cuáles son, digamos, el periodo más, por ejemplo, el periodo donde el desempeño fue el más malo, cuál es si el desempeño es peor o mejor en cuanto a cronograma o costos para un determinado periodo. También deberían poder responderme si hay un periodo en el que están mal, por ejemplo, en costos, a nivel de todo el proyecto, cuáles son los entregables que explican esa desviación. Esa es la información que me interesa para la primera parte del taller. Y la segunda parte de la sustentación corresponde a la implementación de la solicitud de cambios que hay en ese proyecto y que es una solicitud de cambios que se estaba básicamente ejecutando sobre un elemento de la bicicleta, que es cambiar el material con el que se recubre la silla de la bicicleta. Ese cambio, la solicitud ya tiene un inicio de evaluación sobre el impacto. Ustedes deben completar ese impacto, la evaluación del impacto, y hacer una modificación como hay un cambio en el alcance. Todos los cambios en el alcance siempre tienen un efecto en cronograma y en costos. Entonces afectan, por lo tanto, la línea base del proyecto, la línea base de desempeño. Entonces tienen que hacer el cambio en el plan de cuenta de control y mostrarme por lo menos las dos curvas S de los valores planeados, tanto de la versión 1 como de la versión 2, que es el resultado, que resulta del control de cambios. Deben estar en capacidad de abrir los planes de cuentas de control en Excel y mostrarme metodológicamente cómo manejaron el cambio en los planes de cuentas de control. Pero para la presentación, por lo menos indicar en qué consiste el cambio y que me reflejen la comparación entre las líneas bases 1 y 2 del proyecto. Bueno, profe, muchísimas gracias a todos nuestros compañeros por asistir a este café tutorial. Los esperamos para la próxima y por favor ayúdenos con la encuesta de satisfacción. Bueno, Feliz un abrazo noche, a todos. profe. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Gracias, profe.